Está por acá Gonzalo Yuria, editor de la sección Mundo de la Diaria, para hablar de cómo el oficialismo brasileño empieza a discutir la conformación de la fórmula presidencial que competirá en las elecciones de este año, porque vota Brasil para renovar, entre otras cosas, presidencia y vicepresidencia. Se sabe que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva será candidato, no se sabe quién le acompañará en la fórmula presidencial. Y bueno, me parece que es pie para empezar por lo más importante. ¿Cómo está esa discusión? ¿Cómo andas, Gonzalo? Bienvenido. Todo bien, Martín, gracias. Efectivamente, ¿cuáles son las opciones que tiene el oficialismo brasileño para determinar quién acompaña a Lula? Bueno, en primer lugar, la opción, digamos, más directa sería que permanezca Alckmin, Geraldo Alckmin, que es el actual vicepresidente. Esa es una opción que podría ser el camino fácil, digamos. Pero dentro del PT hay una corriente bastante importante de dirigentes y legisladores que pretenden ampliar la base de alcance electoral pensando en las elecciones, y por eso están pensando en incluir o ofrecerle la vicepresidencia a algún integrante del movimiento democrático brasileño. ¿Y por qué eso sería ampliar, teniendo en cuenta que Alckmin fue hasta no hace tanto integrante de otro partido, el PSDB, Exacto, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que es el partido a través del cual llegó al poder, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso en 2 ocasiones, y que en muchas, no en todas, definió en balotajes con el PT en las ocasiones en las que Lula y Dilma Rousseff ganaron? ¿Por qué ir con alguien del MDB sería ampliar más que mantener a Alckmin, que viene de ese otro linaje, digamos? Bien, sí, es buena la pregunta, pero en realidad Alckmin, si bien fue fundador del PSDB y lo integró durante la mayor parte de su vida política, cuando dio el salto para ser vice de Lula pasó al Partido Socialista brasileño, o sea que dejó de ser del PSDB, que sí tiene sus líderes, sus gobernadores, y que eventualmente va a presentar una candidatura propia en las elecciones de octubre. Pasar al MDB sería ampliar un poco más la base, porque el MDB es un partido que puede ser definido de centro-derecha con matices, porque hay dirigentes que son más derecha que centro. Entonces sería ampliar esa base y además tener el apoyo de un partido tradicional, un partido de los más viejos del sistema político brasileño que están actualmente en carrera, que tiene una base grande a nivel de todo el país y que además ya integra de hecho el gobierno de Lula, aunque no apoya a Lula electoralmente, no lo ha dicho. Tiene 3 ministerios, entre ellos Simone Tebet, que fue la candidata del sector en las elecciones pasadas. Y le dio su apoyo en el balotaje a Lula contra el expresidente Jair Bolsonaro. Exacto. Que Tebet sacó más o menos el 5% en esa primera rueda, y para la segunda rueda le dio el apoyo a Lula, lo cual la acusaron por ese apoyo después de haber entrado al gobierno, cosa que pasó con ella, con Renan Filho, que es ministro de Transportes, y con otro legislador que no me acuerdo, que es el ministro de Ciudades. En este caso, también tiene gobernadores el MDB en 3 estados, que también podrían ser opciones para Lula para eventualmente elegir un candidato a vice. Igual el tema está siendo debatido en la interna, hay mucha gente del PT que no quiere dar ese paso, pero la experiencia viene demostrando que en una elección tan cerrada como esta es algo como necesario, porque además, si bien en todas las encuestas, todas unánimemente, Lula queda primero en la primera vuelta, sí, en todos los casos hay segunda vuelta, o sea que va a haber segunda vuelta, que es a fines de octubre. Y bueno, en ese caso obviamente las diferencias van a ser pocas. En este momento el candidato, el antagonista de Bolsonaro sería Flavio Bolsonaro. Uno de los hijos. El antagonista de Lula, perdón. Claro. Sería Flavio Bolsonaro, que tiene muchas resistencias dentro de la derecha, por lo cual tampoco puede descartarse totalmente que se vaya a postular Tarcísio de Freitas, que es el actual gobernador del estado de San Pablo. Que es de derecha, pero no del partido de los Bolsonaro. Exacto, no es bolsonarista, si bien ha mostrado muchísimas actitudes de apoyo a Bolsonaro, como que no quiere traicionar a Bolsonaro, digamos, y tampoco quiere contradecir la decisión personal que tomó Bolsonaro desde la cárcel de nombrar a su hijo como candidato del Partido Liberal. Ahora, eso que estás marcando es fundamental, porque cambiaría sustancialmente el escenario político, y tiendo a pensar que ayudaría mucho al PT que la derecha fuera desgajada o dividida
en una candidatura bolsonarista y otra de derecha alternativa, pero importante, porque ser un líder político de San Pablo en Brasil es mucho. Tarcísio en realidad no iría como candidatura propia, sino que él renunciaría a competir en la elección presidencial e iría por la reelección en el gobierno de San Pablo. Ajá. O sea, no en ningún caso sería quitarle votos a Flavio Bolsonaro, sino para sumar. La cuestión es que mucha gente en la derecha, y con razón creo, piensa que Flavio Bolsonaro no es el mejor candidato para representarlos en la elección contra Lula, que es un adversario que realmente no tiene muchos huecos que no completaría y no sería un adversario a la altura de Lula. ¿Y por qué decís con razón? Sí. ¿Por qué decís con razón? Bueno, justamente porque Tarcísio sí sería un candidato, ya ha hecho un gobierno, una primera parte de gobierno en San Pablo buena, es una persona, tiene un discurso muy, si bien es muy derechista, muy coherente, es una persona muy sólida. Fue durante todo el mandato de Bolsonaro ministro de Transportes. Es una persona con un apoyo dentro de los grupos empresariales paulistas, que es sabido el poder que tienen, muy importante. Entonces, por eso es una alternativa fuerte. Si bien él ha descartado su posibilidad de ir como presidente, todavía, hasta que no esté definido el panorama, no puede dejarse de lado. De todas maneras, este movimiento del PT es algo lógico, lo de moverse hacia el centro, porque, como te había dicho antes, en las encuestas, en un eventual balotaje, que es lo que va a suceder, la diferencia entre él y Bolsonaro, Flavio, está dentro del margen de error casi, 4, 5 puntos, 3, y eso puede achicarse. Entonces, claro, el PT está previendo que la forma de ampliar es yendo a la base y teniendo el apoyo de un partido de derecha, de centro derecha en este caso, grande y sólido. Me dejaste pensando con esos números, porque por un lado se plantea que la candidatura de el hijo de Bolsonaro no sería la opción más potente para la derecha, pero aún con ese esquema las encuestas dan unos márgenes de diferencia cortos en favor del PT, incluso poco tiempo después de que se dijera que el hostigamiento en su momento promovido por Estados Unidos y por Donald Trump contra Lula le había permitido al PT tomar la bandera del nacionalismo, sí, antes usada por el bolsonarismo, y recuperar popularidad a Lula en particular. Sí. Aún con todo eso, los márgenes son así de estrechos. Sí, el tema es que es cierto lo que vos decís. Lula tuvo después de varios meses, un periodo largo en el que su popularidad se redujo, con el tema de Estados Unidos levantó. La cuestión es que el escenario político brasileño está extremadamente polarizado. Entonces, no importa si es Flavio o si es, si fuera Tarcísio sería creo que mayor la incertidumbre. Pero se había hablado hasta de la esposa de Bolsonaro. Bueno, Michelle Bolsonaro todavía sigue figurando en todas las encuestas que se hace, en todos los escenarios, siempre aparece Flavio, aparece Michelle Bolsonaro, sí, aparece Tarcísio. Incluso en algunos escenarios siguen poniendo a Jair Bolsonaro, aún sabiendo que no puede ser candidato, preguntan igual, o en la pregunta espontánea a veces surge. Pero sí, la cuestión es que la polarización lleva a que Flavio Bolsonaro, aún siendo un político cuya trayectoria es, no muy brillante, crezca igual, porque es la oposición a Lula. Que Lula sigue siendo, en las encuestas, ante la pregunta espontánea, es el político que mayor rechazo tiene dentro de la ciudadanía. Por más que tenga un apoyo fuerte, también es el que más rechazos reúne. Y esa gente que lo rechaza, lo que interpreto de lo que contás, es que está dispuesta a votar a quien figure como el principal contendiente de Lula, independientemente de quién sea, y por eso el hijo de Bolsonaro finalmente terminaría teniendo muchos votos. Sin duda, la elección va a ser pareja. Nadie está hablando de diferencias grandes y bueno, si bien las encuestas son encuestas, el escenario es un escenario cerrado. En ningún caso la elección se va a definir en la primera vuelta, que es el 2 de octubre, sino que se definiría el 25, que es la segunda. Y bueno, en ese escenario que se están moviendo todos los partidos, el PT, sus alianzas y los otros. No va a ser exclusivamente, va a haber otras candidaturas, algunos candidatos de centro, pero en ningún caso marcan más de 7, 8 puntos, o sea que estarían lejos. Es un esquema que me hace acordar al de hace 4 años, que terminó habiendo un corte muy fuerte entre
Lula, Bolsonaro y los que corrían atrás. Algunos como el ex juez Sergio Moro, que quedó muy lejos, ¿no? En un momento. El escenario es parecido. El escenario es parecido y un ambiente que quizá de mayor polarización y con el, digamos, el ingrediente extra que este es el último periodo en que Lula puede ser candidato. Que también va a ser un problema futuro para el PT por la falta de renovación que hay dentro del sector. Pero bueno, por ahora eso el PT no está hablando. Ahora el que está al frente es Lula y bueno, esa es la aspiración, es que llegue a un cuarto mandato. Recién mencioné a Moro pensando en la elección, cuando fui al antecedente de las elecciones brasileñas del año 2022, las que terminó ganando en balotaje el actual presidente Lula da Silva contra Jair Bolsonaro. En aquellas elecciones el PT en realidad tuvo su segunda mejor votación desde que gana, o sea, en las 5 ocasiones en las que ganó, solo fue superada la votación de Lula en primera vuelta, de hace casi 4 años, por la primera de todas, y aún así terminó yendo a balotaje y ganando por algo así como 2%. Es decir, fue muy pero muy escueta la diferencia, lo que habla de esa polarización. La polarización está ahí, está muy claro el panorama y en ese sentido es que se busca esta alianza. Ya el PT gobierna con un montón de partidos, en Brasil hay cerca de 30 ministerios y está muy repartido entre los partidos del centrado, de los partidos de centro, algunos partidos de centro-derecha, aunque no todos esos partidos responden electoralmente a Bolsonaro. La idea es que si el PT decide ofrecerle la candidatura al Movimiento Democrático Brasileño, el partido en sí apoye, no in totum, porque hay dirigentes que no están afines al PT, como Ricardo Nunes, que es el alcalde de la ciudad de San Pablo, es el que está más en contra de una alianza con el PT. Pero sí, la idea es que tener el apoyo a nivel nacional de ese partido, que es un partido, ya te digo, fuerte y con presencia. En las elecciones pasadas, por debajo de esa polarización Lula-Bolsonaro, quedó tercera Tebet, la actual ministra, que representó al MDB y quedó cuarto abajo, pero 4% contra 3%, o sea, expresiones muy minoritarias. Ciro Gómez, ¿no? Un candidato centro-izquierdista, eterno contendiente de Lula, ¿no? Yo hago esta aclaración porque mencioné al ex juez Moro, que en realidad no llegó a presentar su candidatura, la bajó cuando todo pintaba para que su desempeño, muy lejos de lo que se pensaba inicialmente, fuera muy mal. Bueno, en esta ocasión Ciro Gómez aparentemente no va a ser candidato. Es una novedad que no sea candidato, porque casi siempre es candidato. Siempre es candidato, pero aparentemente en esta ocasión no competiría. Todo esto se discute en Brasil en paralelo con el carnaval. Tengo que decir los carnavales porque el presidente de Brasil, Lula da Silva, visitó distintas ciudades brasileñas que tienen a su vez conmemoraciones del carnaval muy diferentes. No es lo mismo lo que pasa en Salvador que lo que pasa en Río de Janeiro. Y esto también motivó discusiones políticas. Es así. Bueno, Lula estuvo en 3 carnavales. Estuvo primero en Recife, después estuvo en Salvador y el domingo de noche estuvo en Sapucaí, en la avenida Marqués de Sapucaí, en Río de Janeiro, donde desfiló una escuela de samba académicos de Niterói, que en su samba enredo se basó en la vida de Lula. Toda su trayectoria, toda su vida política, lo cual generó una polémica porque desde la oposición acusaron esta presentación de ser una especie de propaganda anticipada. En Brasil está articulado el periodo de propaganda electoral, está muy determinado por fechas y decían, estamos en febrero y están haciendo propaganda y además con recursos públicos, porque se reparte equitativamente entre las escuelas que participan del grupo especial determinada cantidad de dinero, que es bastante importante, para hacer sus espectáculos. Entonces atacaron por ese lado. El tribunal, antes que se presentó esto, el tribunal electoral desestimó la denuncia, pero ya dijeron algunos legisladores de la oposición que cuando comience la legislatura van a presentar algunos pedidos de informes y ese tipo de cosas para ver que no se haya violado esta veda electoral que todavía está vigente, ¿no? Hay una discusión entonces que es legal, ¿no? Vinculada justamente a los periodos en los cuales se puede hacer propaganda. Exacto. Y los que no, pero también me parece que subyace una cuestión vinculada a la política y el carnaval que me hace acordar alguna discusión que cada tanto hay en nuestro país. Sí, por supuesto. No, y en Brasil además el carnaval
no es ninguna novedad lo que genera, lo que mueve. Y además en este caso, bueno, el PT también tomó sus precauciones porque trataron de desligarlo completamente, no hubo ningún llamado a... Simplemente algunos legisladores comentaron el espectáculo, pero de una manera muy blanca, no hubo ninguna exaltación. Ya la había, digamos, cuando fue el desfile en el Sambódromo, que también generó algunas polémicas porque dicen que antes de que fuera el espectáculo que se estaba exponiendo Lula porque mucha gente lo iba a silbar cuando pasara, porque había un carro alegórico enorme con su cara así gigante, y bueno, y efectivamente hubo algunos silbidos, hubo no, pero bueno, eso, además siendo Río de Janeiro un feudo electoral bastante antipetista, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, pero bueno, eso más que nada creo que va a quedar en el terreno de la anécdota. Nosotros a veces desde Uruguay tenemos una visión muy parcial de Brasil, vinculada a los principales destinos turísticos. Río de Janeiro obviamente sobresale, pero Brasil es inmenso y el caudal electoral mayoritario de Lula y del Partido de los Trabajadores no está en Río de Janeiro. No, sino justamente está en los lugares donde él fue al carnaval anteriormente de Río, en Recife. En el nordeste. En el nordeste, exacto. Claro. Sí. Incluso en San Pablo, a nivel urbano, en la ciudad, el PT en general pierde. De hecho, cuando ganó las elecciones pasadas, perdió en San Pablo, pero por una diferencia relativamente corta, lo que muchos analistas decían, esto le da pie para ganar en lo nacional porque no perdió por tanto como podría perder. Digo esto para entender lo enorme que es Brasil, lo grande que es. No, pero con respecto a eso de San Pablo, el año pasado también hablamos de Ricardo Núñez, que es el actual alcalde. Fueron las elecciones de alcalde de la ciudad de San Pablo, no del estado. Y ahí el PT no presentó candidato propio, sino que apoyó a Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad. Y bueno, también Boulos pasó a la segunda vuelta, hizo una muy buena votación, sobre todo apoyado en el PT. Pero sí, el PT no es la fuerza mayoritaria ni en San Pablo, ni en Río, ni en Porto Alegre, ni en Belo Horizonte. Digamos, todas las ciudades del centro-oeste, sur de Brasil, el PT ahí no es mayoría. Sí tiene preponderancia en el nordeste. Y aún así ganó 5 de las últimas 6 elecciones presidenciales, lo que da la pauta de esa inmensidad de Brasil y de que hay votos, millones y millones que vienen de otros lugares donde evidentemente la correlación de fuerzas es distinta. Sobre el cierre, Gonzalo, algo que sobrevoló en la primera parte del diálogo antes de meternos en la cuestión carnavalera, este peso enorme que sigue teniendo la figura de Lula, pero ya sobre el final de su vida política, por la edad que tiene, un hombre de 80 años, ¿no? Lula tiene 80 años, de hecho la segunda vuelta de este año, el 25 de octubre, sería 2 días antes de que él cumpla 81. O sea, Lula está cerrando si bien está muy bien, de salud. Y se lo vio saltando en alguna de las celebraciones de carnaval. En las celebraciones, está muy bien físicamente. Sí, está llegando al final de su ciclo político, como diría Tabaré Vázquez, la biología está imponiendo la biología y la Constitución en este caso, porque es el último mandato al que se puede presentar, sería su cuarto mandato en caso de ser electo. Y bueno, ahí se abriría otra puerta, pero la importancia de Lula que tiene no solo en Brasil, sino para la izquierda latinoamericana y teoría mundial es la figura más importante que tiene hoy la izquierda, digamos, podemos hablar de algún otro caso, pero la trayectoria de Lula, lo que ha llegado, la importancia que tiene, cómo ha posicionado a Brasil en el mundo, es una voz que se escucha, que es respetada más allá de matices o lo que sea. A lo que iba es a que por un lado la izquierda brasileña o el Partido de los Trabajadores para empezar y sectores aliados tienen esa carta, pero por el otro lado también todo el tiempo están jugando al borde del filo porque el día que Lula deje de estar políticamente disponible, ahí se plantea una enorme pregunta con respecto a quién llena ese vacío y quién aglutina y convoca fuerzas y reúne votos después de una dependencia tan grande en un líder con esas características, ¿no? Sí, bueno, eso de hecho, hasta el año pasado se dijo, Lula en realidad prácticamente desde que empezó este mandato empezaron las preguntas, bueno, si iba si se iba a tirar de vuelta, si iba a volver a ser candidato, y él fue muy cauto, hasta que en un momento se hizo muy evidente que el candidato no podía ser otro que él. Las alternativas eran Fernando Haddad, que ya había, que cuando tuvo la oportunidad perdió, no es lo mismo. Con Bolsonaro en 2018, con Lula preso. Exacto. Y bueno, también está Gleisi Hoffmann, que es otra figura importante del PT, pero ninguno puntúa ni siquiera cerca de lo que puede hacer Lula, que tiene un poder aglutinante que va mucho más allá del PT.
Sí, evidentemente. Gracias, Gonzalo, por esta mirada a Brasil. Si tenemos en cuenta que se vota en octubre recién, yo creo que este año volverás por acá. Capaz que para abordar otros asuntos porque van a surgir, pero de repente para hacer algún ajuste de esto. Claro que sí, Martín.